Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Vamos a presentar diversos temas, pero antes que nada, nos gustaría aquí pues presentarnos de manera más formal. ¿Quién es Base? Pues nosotros somos una institución de banca múltiple. Llevamos 37 años impulsando a todas las empresas, con más de 20,000 empresas que confían en nosotros, en el asesoramiento, el acompañamiento de las operaciones y en general de sus tesorerías. Nosotros nacimos como casa de cambio, entonces ya tenemos una amplia experiencia en todos estos temas de divisas, que es lo que ahorita nos vamos a centrar y articularlo con el tema de derivados, de las coberturas cambiarias. Entonces, como ahorita justo lo decía, suponemos un aliado para las tesorerías. Nosotros nos vemos como una extensión de ellas para acompañar toda la operatividad y poder encontrar las mejores soluciones para cada una de las eventualidades que tengan. Por tanto, nos especializamos en el cambio de divisas, lo podemos hacer a través de posturas, también todo lo que implica la transaccionalidad de las empresas a través de las divisas. Nosotros ya tenemos amplia experiencia y es lo que buscamos, ser justo una extensión de sus tesorerías para encontrar las mejores soluciones. Así que una vez presentado, vamos a revisar cuál ha sido el comportamiento del tipo de cambio. Entonces, en este caso vamos a revisar esencialmente dos cruces de divisas, son el dólar contra el peso y el euro contra el peso. En este caso tenemos una captura de la información de 2017 a 2024, donde vemos algunas distinciones importantes. Primero tenemos que saber que el tipo de cambio es una variable que se ve influenciada por distintos factores, tal vez como los movimientos monetarios, los flujos monetarios traducidos en inversión extranjera, inversión de cartera, también las remesas, todo lo que corresponde a esas cantidades monetarias que se mueven entre países, afectan las cotizaciones del tipo de cambio. Y esto se traduce en la mayoría de las ocasiones en la volatilidad, ya que vemos estos cambios en todo momento de las cotizaciones del tipo de cambio. Por supuesto, también tenemos factores que pueden ser endógenos o exógenos al país que se considere la divisa, que pueden ser políticos, por ejemplo, los cuales pues siguen tomando gran relevancia, ya que con las tecnologías de la información que ahorita hacen circular mucho más rápido todos estos datos, permiten generar expectativas y reacciones de los agentes más importantes del mercado, lo cual hace que a veces reaccione de manera todavía más rápida y veamos mayor volatilidad. Entonces, para ejemplificar esto, podemos ver en este mismo gráfico algunos momentos importantes, como a inicios de 2017 se venía de una depreciación de cerca del 21% con las elecciones en Estados Unidos, donde Donald Trump, tras muchos discursos bastante alarmantes respecto a la relación México-Estados Unidos, provocaron esta continua depreciación del tipo de cambio, lo cual supuso una recuperación para 2017. También tenemos, por supuesto, en 2020, el momento en que se declara la crisis por COVID-19, ya que se considera pandemia. Entonces, en ese momento los mercados inmediatamente reaccionaron y hacen que los capitales se vayan hacia las monedas fuertes. En este caso, el dólar hacen que se aprecie y vemos este pico tan significativo que supone una depreciación del 36% con 6,80 pesos por dólar aproximadamente de depreciación. También vemos algunos comportamientos un tanto más suavizados. Por ejemplo, tenemos este proceso que se aprecia desde 2022 del segundo semestre a lo que va a segundo semestre de 2023, esta importante apreciación del peso. Y esto se debe a distintos factores que vamos a desglosar un poco más a detalle adelante, pero hay que rescatar a primeras el diferencial de tasas que se tuvo entre, o que se tiene entre México y Estados Unidos, así como las condiciones internas del país que permitieron que esta apreciación fuera cada vez más escalonada y nos llevara a niveles bajos, más bajos de los vistos en toda esta serie de tiempo de 2017. Podemos verlo a los niveles cercanos del 16,40. Entonces, si hacemos el mismo análisis para el euro contra el peso, tenemos una situación bastante parecida, ya que en el caso de 2020 vemos esta misma apreciación del euro derivada de que los capitales se van a las monedas fuertes y posteriormente también tenemos un proceso de apreciación del peso contra el euro que se mantiene hasta 2024.
Y esto no es únicamente por el diferencial de tasas, ya que estos movimientos de capitales suelen ser más ágiles entre Estados Unidos y México, pero en este caso, con el euro contra el peso, también se debe a sucesos políticos y económicos tales como la guerra de Rusia contra Ucrania, en el cual pues Rusia, al ser uno de los proveedores más importantes, de hecho el principal de gas natural, pues genera estos desequilibrios, los cuales también el Banco Central Europeo tomó una política monetaria más rígida, que también veremos más adelante, y esto hace que justo el tipo de cambio se vaya apreciando respecto al peso. Así que si revisamos más detenidamente estas variables que determinan en cierta medida las variaciones del tipo de cambio, entonces podemos ver una de las más relevantes del último año, que son esta diferencia, el gap, le llamamos, que es la diferencia entre la tasa de interés de México con Estados Unidos. Entonces, aquí vemos el camino que recorre. La verdad, el comportamiento de las decisiones de política de México y Estados Unidos es bastante sinérgica, ya que nuestra economía está meramente vinculada con nuestro vecino del norte. Vemos este comportamiento conjunto, pero en el lado de la derecha, en el gráfico derecho, podemos ver el diferencial que hubo entre cada una de las tasas, ya que en México la política suele ser un tanto más agresiva, más rígida, ya que el mercado laboral en este caso, que es uno de los más importantes a considerar al momento de tomar una decisión de política, es menos flexible que en Estados Unidos, ya que sabemos que el crédito en Estados Unidos es mucho más amplio, la mayoría de la población tiene acceso a este crédito, entonces es más responsiva a los movimientos de las tasas. En México, solo el 50% aproximadamente de la población ejerce de manera formal y mucha menos tiene acceso a crédito, entonces no es tan responsiva. Así que podemos ver el diferencial, cómo fue escalonando hacia 2023 con estas decisiones de política y por tanto nos ayuda a explicar esta apreciación de 2023 del peso respecto al dólar. Entonces, esta sería nuestra primera vista del por qué el tipo de cambio se apreció respecto al peso. También un factor muy importante es la inversión extranjera directa. Dado que vino más capital al país, también se tradujo en inversión, así como en el comercio entre ambos países, ya que recordemos que el año pasado México se consolidó como el principal socio comercial con Estados Unidos por encima de China y las exportaciones de México a Estados Unidos, que son no petroleras, han tenido en los últimos años una tendencia creciente, no siguen más que crecer. Entonces, aquí una de las distinciones importantes es que no hubo un porcentaje más grande, de hecho fue considerablemente menor, de nuevas inversiones traducidas en esta inversión que se tuvo. Entonces, aquellas que fueron nuevas solamente representaron el año pasado 8.52% respecto al comparativo de 2022 de cerca del 50%. Entonces, esto nos habla mucho de cómo es que los capitales prefieren todavía aprovechar este diferencial de tasas y eso es lo que mantiene los dólares en este caso en el país y por tanto todavía la apreciación de nuestra moneda. Aquí me gusta siempre apoyarme en este gráfico porque nos ayuda bastante a ver cómo existe este mecanismo de transmisión de parte del mercado laboral de Estados Unidos en este caso respecto a las decisiones de política monetaria de la Fed. En Estados Unidos tenemos una inflación subyacente que todavía muestra señales de resistencia. Entonces, con este gráfico es bastante ilustrativo, ya que por un lado, en la línea en color negro tenemos la tasa natural de desempleo, que es la que estructuralmente el país se espera que tenga, y por tanto las desviaciones que existen entre la tasa de desempleo observada son las que teóricamente y de hecho empíricamente sí se ha observado, generan estas presiones a la inflación. Y de hecho aquí es bastante evidente. Vemos cómo con el pico de la crisis por COVID, donde el desempleo se desató, vemos cómo pues genera esta diferencia con la tasa natural de desempleo y por tanto genera menores presiones inflacionarias en el término subyacente. En cambio, vemos este cambio de tendencia para finales de 2022 y ya acercándonos más a las fechas actuales, vemos cómo todavía esta convergencia no es estable. Por tanto, las expectativas de la reducción de las tasas de la Reserva Federal
todavía se han aplazado un poco más. Ahorita vamos a ver un gráfico de cómo han cambiado estas expectativas de los movimientos de las decisiones de la Fed. Si nos pasamos a territorio mexicano, vemos la inflación, cómo corresponde evidentemente a las decisiones de política de nuestro país. Ahorita también vamos a ver un gráfico para las expectativas posteriores, que llevamos cerca de 12 meses consecutivos con inflación subyacente a la baja. Por tanto, en México se están librando a la contra de Estados Unidos un tanto más estas presiones inflacionarias para tomar estas decisiones de recortes cada vez más próximos, ¿no? Entonces aquí podemos verlo de manera un poquito más tangible. Este es un gráfico que presenta las expectativas del mercado del descuento de tasas en México, de las decisiones de política, a 3 años, a un plazo mayor de 3 años. Aquí vemos una línea en verde, la cual nos presenta las expectativas que se tienen al cierre de ayer, y en amarillo tenemos las expectativas que se tenían al inicio del año. Aquí podemos ver cómo el comportamiento de las expectativas, conforme ha pasado el tiempo, ha tendido a ser más suavizado, ya que pues hemos visto que ha habido un tanto de discrepancia en términos de las opiniones de los subgobernadores. No todos han estado en sinergia y decir, ¿sabes qué? Vamos a mantener la tasa, vamos a recortarla. Todavía existe un poco de resistencia respecto a las condiciones actuales de la inflación en México, ya que a pesar de que el componente no subyacente sigue con tendencia de desaceleración, el componente subyacente todavía muestra ciertas presiones que mantienen con cautela las expectativas de los subgobernadores. Entonces, si hacemos esta misma revisión para Estados Unidos, vemos que la discrepancia es mucho más marcada. Con esto que hablábamos recientemente sobre todavía la resistencia del mercado laboral en Estados Unidos, esta falta de convergencia significativa de la tasa natural de desempleo con la tasa observada de desempleo, vemos cómo han modificado las expectativas respecto a enero de este mismo año a que sea todavía más suavizada las decisiones de la política monetaria de la Fed. De hecho, vemos que a 6 meses del nivel de aproximadamente 5,50, que es lo que nos mantenemos ahorita, recordemos que en Estados Unidos se tiene un rango en el cual se mueven estas tasas, de esos niveles que nos mantenemos ahora, a 6 meses no se tienen descontados movimientos por debajo del 5%. Entonces, esto nos habla de justo esas expectativas, cómo se han modificado, en este caso explicado vía a través del mercado laboral, que es uno de los factores más importantes que considera la Reserva Federal. Si hacemos esta misma revisión para la zona euro, vemos que no existe un comportamiento tan marcado en el cambio de las expectativas, en términos de que sea en el mismo sentido y menos suavizado, o más suavizado, como en este caso lo vimos con la Fed. El Banco Central Europeo, sabemos que al recoger, ay, perdón, sabemos que al recoger más países, entonces suele ser un tanto más rígida también. Las decisiones han mantenido más tiempo la tasa a un nivel del 4%. Entonces, esto nos habla mucho de cómo la reacción, en especial México, Estados Unidos, suele ser más sensible que respecto el euro, la zona euro, con México. Así que muchas veces nos interesa traducir cómo es que todas estas variables influencian el comportamiento del tipo de cambio. Otra de las vistas que tenemos es la volatilidad. En este caso, tenemos aquí un gráfico en el cual se muestra la diferencia de las cotizaciones del tipo de cambio dólar contra el peso diariamente. Entonces, con esto tenemos más sensibilidad de si en la parte positiva tenemos un pico, significa que hubo una depreciación del peso. Y por el otro lado, si tenemos un pico hacia abajo, tenemos una apreciación. Entonces, por este lado, vemos que en cada año electoral, que habíamos mencionado anteriormente que los procesos políticos y electorales pues han tomado relevancia, vemos cómo a través del tiempo, en cada uno de estos años electorales, por ejemplo en México, la volatilidad que sería este espectro que deja, este rastro que deja la línea naranja, cada vez se ensancha más. Vemos que para las elecciones donde resultó electo Vicente Fox en el año 2000, vemos que el margen que deja toca máximos y mínimos de 10 centavos por día.
En cambio, si lo contrastamos con las elecciones en 2018, donde resultó electo Andrés Manuel López Obrador, vemos cómo este espectro se amplía aproximadamente más o menos 25 centavos. Entonces, esto nos habla de un incremento de la volatilidad en el tipo de cambio de manera diaria. De hecho, este incremento con cada año electoral en nuestro país ha sido de aproximadamente 50%. Así que de aquí podemos rescatar que en los años electorales, de hecho se aprecia para cada uno de los años en México, como a mediados del año tenemos estos picos tanto al alza como a la baja que denotan mayor volatilidad. De hecho, en los últimos 4 años electorales a la fecha, se han visto depreciaciones de aproximadamente el 12% de nuestro peso contra el dólar. Así que, ¿qué expectativas tenemos ya una vez que revisamos cómo se comportan las variables, cómo tienen influencia en el tipo de cambio y cómo se traduce en volatilidad? Entonces, podemos ver las encuestas que se tienen a través de Bloomberg, de los bancos más importantes, y aquí tenemos cada uno de los niveles que ellos determinan como expectativas para este año, para el siguiente y hasta 2027. Y de lo que más podemos rescatar es que todos tienen una tendencia alcista. Tenemos una media para fines de año del 17.40, para finales del siguiente año del 16.90. Ahí tiene un ajuste. Estas, por supuesto, se van modificando con pasa el tiempo. Tenemos actualización de datos de cada conjunto de variables económicas que van modificando estas expectativas. Pero a primeras podríamos considerar esta depreciación del peso contra el dólar que se tiene esperado para este año. También, por supuesto, podemos hacer la misma revisión para el euro contra el peso. Y aquí mismo tenemos igual, un mismo comportamiento con expectativas hacia depreciaciones. Así que ahora cedo la palabra a Brian para que nos ayude a vincular justo toda esta información que nos arrojan las variables económicas, estas expectativas que tenemos respecto al comportamiento del tipo de cambio y cómo podemos tomar tanto oportunidades que suponen apreciaciones o depreciaciones del tipo de cambio, así como protegernos ante los riesgos que suponen estas expectativas. Muchas gracias, Isaac. Buenas tardes, buenos días a todos todavía. Me presento, soy Juan Manuel Morfín, soy director de el área de derivados. Y antes de ceder la palabra a Brian, pues quería aprovechar para que pues tomemos en consideración todos estos factores tan interesantes que nos hizo saber Isaac. Pues vemos que hay muchos temas, inflación, el carry de las tasas de interés, pero también ahorita lo que nos comentaba con estas expectativas de tipo de cambio, pues hay que tener claros que son modelos matemáticos, macroeconómicos, en los cuales pues se ve una tendencia, ¿no? Pero también hay que tener en consideración factores externos que se tienen actualmente, como es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Tenemos hace un par de semanas que pasó el tema del ataque de Irán al área de Gaza e hizo que el tipo de cambio tuviera un alza muy importante. Llegamos a estar hasta en niveles de 18 pesos con 25 centavos. Y pues todo esto pues son factores que nos pueden ir dando una idea de cómo nosotros queremos protegernos ante pues toda la incertidumbre que tenemos en estos años electorales. Eh, este año estábamos hablando de que desde el inicio había 30 elecciones a nivel mundial, dos que nos repercuten muy importante, como es la de Estados Unidos y la de México. Y ahora sí le paso la batuta a mi compañero Brian Gómez para que con toda esta información que ya nos compartió Isaac, cómo podemos nosotros tomar una certidumbre y cómo podemos anticiparnos a los movimientos del mercado. Sí. ¿Qué tal a todos? Buenos días, mucho gusto. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias, Juanma. Si bien como pues, nos están comentando Isaac, Juanma, digo, tenemos varios sucesos importantes durante este año y hemos visto que pues el tipo de cambio se ve afectado o este movimiento, digamos, pues se ve más inducido por diferentes factores, ¿no? Tanto internos como externos. Entonces, para toda esta volatilidad, todo este riesgo que nos puede llevar para nuestra operación del día a día,
aquellos clientes que tengan ustedes necesidad de comprar dólares, vender dólares. Es por eso que tenemos diferentes instrumentos que nos van a apoyar a mitigar este riesgo de volatilidad y darnos una mayor certeza para nuestra operación y nosotros dejar de lado todos estos eventos y podernos enfocar en lo que somos buenos en nuestra operación del día a día. Entonces aquí dentro de Banco Base, nosotros los instrumentos, el portafolio que tenemos para las coberturas del tipo de cambio, podríamos agruparlos en estos tres grupos principales. El primero, que es uno de nuestros productos estrella, que es un producto bastante flexible y bastante útil para esto de mitigar el tipo de cambio, es el Window Forward, que prácticamente es un contrato en el que nosotros, el día que estemos pactando la operación, vamos a estar fijando un precio del tipo de cambio a una fecha futura para comprar o vender los dólares, euros o la divisa que ustedes necesiten. Este producto no tiene ningún costo, ninguna comisión. Entonces, la verdad es un producto bastante atractivo que más adelante vamos a ver un poco más de detalles. Las opciones simples es otro de los grupos que tenemos que pueden llegar a funcionar como un seguro, que a través del pago de una prima, ustedes van a estar asegurando el precio al que van a comprar o vender los dólares. A diferencia del forward, que en este producto tenemos una obligación, en el caso de las opciones, como su nombre lo dice, es una opción que nos está permitiendo ejercer un derecho. Ustedes van a cotizar el precio al que les gustaría asegurarse, el que les gustaría cubrirse, sin obligación si el mercado no les vaya a favorecer. Dentro de los otros grupos que tenemos son las estructuras. Este tipo de estructuras de instrumentos nosotros lo recomendamos cuando son operaciones que ustedes a lo mejor ya tienen más planificadas. Son operaciones que también cuando ya tienen un poco más de experiencia, tanto en el forward como en opciones simples, pues ya podemos empezar a buscar este tipo de productos para tratar de ser más eficientes en la cobertura, ¿no? Tener un portafolio mucho más diversificado, ya que las estructuras prácticamente son una combinación de opciones que, pues esta combinación nos va a permitir diferentes escenarios para ver qué es lo que nos va, cómo se va a comportar el tipo de cambio, ¿de acuerdo? Permiten favorecerse de diferentes movimientos o recibir alguna bonificación para comprar o vender dólares a mejor precio. ¿Me apoyas, Isaac, para la siguiente? Eh, Dentro de los beneficios que nosotros podemos hacerles llegar a ustedes de operar con Banco Base, este tipo de instrumentos, estas coberturas cambiarias, pues les estamos ofreciendo una asesoría personalizada a cada empresa. ¿Qué es esto? Pues la verdad sabemos que cada empresa va a ser diferente, cada empresa tiene su operación, su giro, entonces por esto que nosotros los acompañamos en este proceso de poder buscar la estrategia, la planificación que mejor les vaya a servir a ustedes para poder utilizar de una mejor manera este tipo de herramientas. Con nosotros les vamos a permitir un acceso a 21 cruces de divisas que son las más operadas dentro del mercado. Entonces, si ustedes llegan a operar lo que no sea un dólar americano contra peso, podemos ver ese tipo de cruce para tratar de buscar también una cobertura. Las coberturas de tasa, que también son las que manejamos, se pueden adaptar a sus pasivos y proyectos de inversión desde los 3 millones de pesos. También podemos llegar a fijar esa TIE 28 que tengan ustedes en algún crédito, ya sea con nosotros o que tengan con alguna otra institución. Podemos llegar a cubrir esa tasa, que también hemos visto que pues, puede llegar a cambiar, ¿no? Puede empezar a subir, entonces también podemos tener una cobertura para ese tipo de activos. Podemos cubrir en la parte del riesgo cambiario a partir de $20,000 o a partir de pues, la divisa que estemos cotizando, desde plazos desde 5 días hábiles hasta lo que viene siendo 18 meses, perdón, para de esta forma ustedes tener una certidumbre ya de su tesorería y saber a qué tipo de cambio estarían comprando o vendiendo. El horario de atención que manejamos, pues la verdad consideramos que es un horario amplio, va desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y si en dado caso de este horario que tenemos, pues no se llega a dar ese tipo de cambio que a lo mejor ustedes estén buscando, también tenemos lo que vienen siendo las posturas overnight. Estas posturas pues nos permiten buscar este tipo de cambio objetivo fuera de este horario de mercado, para ver si de esta forma podemos alcanzarlo en horarios que ya no están dentro de nuestro horario de operación. Tenemos aquí dentro de Banco Base también una forma express de operar este tipo de productos. Es una forma muy sencilla, la verdad, para aprovechar oportunidades de mercado. Como bien veíamos, el tipo de cambio se está moviendo todos los días. Entonces, a lo mejor si vemos hoy una oportunidad, puede ser que el día de mañana ya no esté esa oportunidad o tardemos bastante tiempo para poder verla de nuevo. Entonces, para poder operar, nosotros
de esta forma express es a través de un depósito de un margen inicial del 6% del valor total de la operación. En el Window Forward, uno de los productos que veíamos anteriormente, tiene la flexibilidad de que son opciones americanas. Quiere decir que no tenemos que esperarnos al vencimiento. Ustedes pueden empezar a utilizar su cobertura de una forma anticipada, parcial o totalmente, ¿no? Esto puede ser a partir desde $1,000 o hasta el total del monto que ustedes hayan cubierto. Entonces, con todo esto, con todos estos instrumentos, nosotros vamos a ir diseñando un plan de cobertura hecho a la medida para cada una de sus necesidades. Entonces, a lo mejor ustedes se preguntan, oye, pues yo identifico que tengo un riesgo, pero pues a lo mejor estos productos, ¿cómo empiezo a operarlos, no? O sea, ¿qué producto me puede convenir más? Entonces, nosotros tenemos un plan de cobertura para estarlos guiando en este proceso, que el primer paso va a ser identificar la exposición, identificar que nosotros tenemos un riesgo cambiario al momento de estar haciendo una compra-venta de divisas, que esto, si se nos mueve el tipo de cambio, nos va a estar pegando ya o repercutiendo en nuestro margen de operación, nuestras utilidades. Entonces, una vez que identificamos este paso, pues aquí entra la parte de que cómo me cubro, ¿no? ¿Cómo identifico o qué producto puedo utilizar mejor para tratar de disminuir este riesgo que ya identifiqué que me está pegando mi operación del día a día? Entonces yo estoy buscando un mejor plan. A partir de esto, nosotros con el asesoramiento ya podemos identificar una cobertura, cotizarla y ya tratar de mitigar este riesgo. Una vez que hayamos completado la cobertura, se haya ejercido, posteriormente vamos a hacer una evaluación y un ajuste para ver cómo nos sentimos con este tipo de instrumento y ver si fue tal vez el más óptimo o ver si podemos empezar a lo mejor a diversificar con otra clase de instrumentos. Estos son los productos, digo, yéndonos, anteriormente veíamos las categorías, estos son productos ya más específicos. El forward, como bien veíamos anteriormente, es un producto que desde el día de hoy van a fijar un precio futuro para la compra-venta de divisas, no tiene costo ni comisiones. Nosotros, si quieren operarlo de forma express, sería solamente dejando el 6% del valor de esta operación. Entonces, lo que vamos a estar haciendo nosotros es, vemos el tipo de cambio el día de hoy, lo vamos a trasladar a una fecha futura y ustedes desde el día de hoy ya van a saber para un mes, 3 meses, 6 meses, a qué tipo de cambio van a estar comprando, vendiendo sus dólares. Entonces, si el tipo de cambio sube, baja, Trump es electo presidente, dice alguna locura o pone algún riesgo que nos pueda implicar aquí para el peso mexicano y el tipo de cambio sube. Entonces, todo esto y a ustedes ya no les va a afectar porque ya van a tener un forward, un precio fijado, que este no se va a vender. Aquí es una obligación en el que nosotros también nos comprometemos a respetar este tipo de cambio. Dentro de las opciones simples que veíamos, en el caso de la compra de dólares, tenemos lo que viene siendo ya una opción call, que a través del pago de una prima, ustedes van a estar asegurando el precio máximo al que van a estar comprando sus dólares. Es un tipo de cambio el que ustedes nos van a indicar a una fecha en específico, una fecha futura, en el que ustedes tengan que hacer ya una compra para hacer un pago a proveedores, ¿no? En moneda extranjera. Entonces, con un tipo de cambio en el que ustedes ya se sientan seguros, se sientan tranquilos, que están topando ya su utilidad, ustedes no van a tener la obligación si el mercado no les favorece. En este tipo de instrumentos, lo que ustedes están haciendo es contratar un seguro, que nos gusta compararlo o hacer la analogía contra un seguro de coches, en el que ustedes están haciendo el pago de una prima por tener esta cobertura, pero pues si no tenemos un accidente, pues no lo vamos a utilizar, ¿no? Digo, a lo mejor nadie contrata un seguro de coche esperando chocar, ¿no? Tampoco. Entonces, con una opción call funciona de una forma muy similar. Cuando llegamos a la fecha de vencimiento, nosotros vamos a ver cómo está el mercado ese día y si el mercado está por arriba de lo que nosotros cotizamos, de lo que nosotros pactamos, la opción se va a ejercer y ustedes van a poder comprar por abajo de cómo está el mercado. Entonces van a tener una ventaja aquí porque van a estar haciendo uso de este derecho, de este seguro que ustedes contrataron. ¿Qué pasa en el caso contrario? Si el tipo de cambio está por abajo de lo que nosotros cotizamos, pues ustedes no están obligados a hacer ejercicio de este producto. Ustedes pueden comprar a como esté el mercado por abajo, favorecerse de este beneficio y el único costo que tuvo aquí este producto pues fue el pago de la prima, ¿no? Pero pues ustedes tuvieron un beneficio tal vez mucho mayor porque tuvieron la ventaja de poder comprar más barato de cómo estaba esta opción. Otro de los productos que tenemos, que también es bastante atractivo para el tema de mitigar el riesgo cambiario, son las gaviotas. Las gaviotas es una de las estructuras que tenemos
en el que, como les comentaba, es una combinación de estas opciones simples que tenemos de compra y venta que nos va a permitir ser más eficientes en el mercado, poder tener niveles más atractivos, a lo mejor que nos da un forward y podemos llegar a hacerla sin costo. ¿Qué es esto? Que no vaya a haber un pago de una prima de por medio para contratar este tipo de productos. Vamos a tener un nivel más atractivo en la obligación que el de un forward y de esta forma ustedes pueden mejorar sus niveles de compra a plazos más largos. ¿Cómo funciona a grandes rasgos una gaviota? La gaviota se compone de tres niveles que los vamos a revisar en la fecha de vencimiento para ver cuál de estos niveles es el que se va a ejercer. Vamos a tener un nivel que le llamamos piso, un nivel intermedio de tipo de cambio y un nivel alto o un nivel techo, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos volteamos a mercado y el tipo de cambio se encuentra por abajo de nuestro piso, ustedes estarían ejerciendo este nivel, el tipo de cambio del piso, que les va a permitir comprar dólares a un nivel mucho más cercano del que estamos viendo a lo mejor el día de hoy, pero en una fecha futura, un nivel más barato que el que nos da un forward. En el tipo de cambio medio, ¿qué pasa si queda entre el uno y el 2? Ustedes no estarían ejerciendo ninguno de estos niveles de la cobertura. Podrían hacer uso de cómo está el tipo de cambio en mercado y salir a comprarlos como esté en ese día, si así lo desean. ¿Qué pasa si se encuentra entre el tipo de cambio del techo y el tipo de cambio medio? Ustedes tienen el favor de poder estar comprando por abajo del mercado y estar ejerciendo el tipo de cambio número 2. Entonces estaríamos teniendo también una ventaja competitiva en este tipo de instrumentos. También este tipo de productos pues es una cobertura parcial, porque ¿qué pasaría si el tipo de cambio se vuela, se sube en este caso por aparte de nuestro nivel más alto o techo? Pues nosotros ya no estamos cubiertos en esta parte, pero si ustedes salen a comprar a mercado, nosotros les regresamos una bonificación que sería la diferencia del nivel más alto contra el nivel 2. Si tenemos en nuestro nivel más alto un 18, nuestro nivel intermedio un 17.50, por poner ejemplos, nosotros le estaríamos dando una bonificación de 50 centavos por cada dólar que hayamos cubierto y de esta forma pues también ustedes van a empezar a bajar pues ese costo, ¿no? Al que estén saliendo al mercado a comprar esos dólares. Para empezar a utilizar el tipo de instrumentos, pues también tenemos algunos tips y algunas recomendaciones para tratar de cubrirse. Primeramente, algo que es bastante importante y que nos gusta mucho porque nos apoya también a nosotros darles un mejor asesoramiento, es si tienen un tipo de cambio objetivo que les vaya a garantizar la rentabilidad de tu negocio. Cuando estén haciendo su planeación para el año, pues que ustedes ya empiecen a lo mejor a tener un tipo de cambio en el que puedan trasladarlo a lo mejor a un cliente, ver su lista de precios o ver qué margen están obteniendo a partir de esto. Entonces, junto con esto, nosotros vemos qué instrumento les puede funcionar mejor y también tratar de alcanzarlo, ¿no? Este tipo de cambio objetivo para que ustedes estén más seguros de que sus utilidades van a estar ya cubiertas. También recomendamos elegir cubrir plazos cortos que no sean mayores a sus ciclos de cobranza o pago, pues para no estar cubriendo a lo mejor posiciones de más, ¿no? Que estén fuera de nuestra necesidad. También evitar endeudarse para realizar sus transacciones cambiarias, conservar la liquidez para su operación diaria y de esta forma pues poder elegir una cobertura acorde ya a la situación de cada uno. Cuando hacemos una compra-venta de divisas, puede ser que a lo mejor veamos hoy el tipo de cambio más barato, ¿no? En el caso de compradores de dólares, y queramos comprar todos los dólares y pues a lo mejor nos quedamos sin liquidez, ¿no? Pero esos dólares los vamos a dejar guardados en una cuenta que no nos va a estar dando un rendimiento. Entonces, con una cobertura, ustedes no tienen que desembolsar esos dólares, esos pesos el día de hoy. Ustedes solamente están dejando un 6% en el caso de que estemos operando de esta forma y pues tienen el beneficio de poder utilizar pues esa planeación, ese presupuesto para algún otro caso dentro de su operación. Considerar estrategias de coberturas asimétricas que vayan acorde a su perfil de riesgo en condiciones de mercado específicas. También, como lo veíamos, pues tenemos una gran variedad de productos, entonces también tratamos de buscar con la que ustedes se sientan más cómodos y más tranquilos. Recomendamos no cubrir el 100% de sus compromisos en moneda extranjera. ¿Esto por qué? Pues la verdad no tenemos, como bien veíamos, como nos comentaba Isaac, hay expectativas del tipo de cambio, ¿no? Cómo puede llegar a cerrar el año, pero pues esto es bastante volátil. El día de mañana puede salir una noticia, puede suceder algo que mueva el tipo de cambio. Entonces siempre hay que dejar un lugar para una oportunidad de mercado. Por eso no cubrir el 100% de esta necesidad con una cobertura, para de esta forma tratar de promediar también ese nivel del tipo de cambio. No tomar decisiones precipitadas o caer en pánico. Por eso les recomendamos también siempre estar asesorados con nosotros cuando vemos algún movimiento importante dentro del mercado.
Dentro de las modalidades de operación, para operar lo que vienen siendo los derivados, veíamos que tenemos dos maneras. La forma express o la forma más sencilla son los márgenes únicos, que le llamamos aquí en banco base, que te permite operar toda la gran variedad de productos que tenemos, solamente dejando un depósito en garantía en pesos del 6% del equivalente de la operación pactada. Es decir, ustedes solamente nos dejarían un depósito del 6% del valor total y este depósito es de ustedes en todo momento. Solamente es un respaldo de la posición que estamos nosotros pactando a futuro y les va a estar generando un rendimiento. Entonces tampoco es un dinero que se va a quedar ocioso. Les va a estar generando intereses durante la vigencia que tenga esta cobertura y una vez que se liquide esta posición, pues le regresamos todo el capital junto con los intereses que se hayan generado. La otra forma que tenemos para operar este tipo de instrumentos es por medio de una línea de crédito. En una línea de crédito nosotros vamos a evaluar, hacer un análisis ya con la información financiera para tratar de tramitar una línea que les permita cubrir esta garantía y vaya a respaldar la operación. Entonces ya no va a haber necesidad de que cada que estemos pactando una cobertura, un forward, por ejemplo, una opción simple, una gaviota, pues de dejar un 6%, sino que nada más vamos a hacer uso de esta línea. Entonces también es una gran alternativa, pero puede llegar a requerir un poco más de tiempo por el proceso porque les vamos a solicitar un poco más de información financiera y va a tardar la parte del estudio de crédito para determinar cuánto es el monto que vamos a poder estar operando. También es muy importante señalar que esta línea no va a generar comisiones e intereses por aperturarla. Aquí podemos ver las especificaciones ya más a detalle del producto del forward, que es el producto, pues la verdad que operamos mucho más recurrente por la flexibilidad que nos da. El plazo va desde los 5 días hasta 12 meses que podemos llegar a cubrir. El monto mínimo, la verdad consideramos que es un monto bastante flexible, que son desde los $20,000 o su equivalente en otra divisa, hasta el monto que ustedes tengan la necesidad. No es un contrato que viene empaquetado en montos de 20,000, $50,000, sino que ustedes, si tienen una necesidad de 31,565,66 podemos llegar a cubrirlo. Entonces, las bondades que nos permite este producto. El horario de cotización, 7 de la mañana a 4 de la tarde. El costo de este tipo de productos pues no requiere ningún costo transaccional por llevar a cabo esta cobertura. Monto mínimo por disposición, como bien platicábamos también. Este producto nos da una flexibilidad de liquidarlo anticipadamente, que va desde $1,000 o el equivalente, y solamente les pedimos que se reporte o se haga esta solicitud antes de la 1:30 de la tarde, cualquier día que estemos trabajando, cualquier día hábil. Podemos dejar posturas overnight, se puede dejar para pactar una cobertura a largo plazo, sí, a partir de montos de $50,000 o su equivalente en otra divisa, hasta un horario antes de las 4 p.m. ¿Qué es esto también? Para tratar de buscar ese tipo de cambio objetivo cuando estemos fuera del horario de operación. Va a requerir un depósito en garantía. En dado caso que estemos operando por el contrato de márgenes, les pediremos un 6% del depósito en garantía. Llamadas de margen puede llegar a solicitarse dentro de este producto. Una llamada de margen, para aquellos que no lo han escuchado, pues es cuando se hace una evaluación. Nosotros diariamente vamos a revisar cómo está el mercado y a partir de eso se va a generar un consumo para una minusvalía o una plusvalía. Si esta minusvalía es mayor a lo que nosotros tenemos en garantía, a lo que nosotros tenemos en la línea de crédito, pues podemos llegar a solicitarles durante la vida de la cobertura una llamada de margen, que es un depósito adicional de garantía simplemente por el hecho de que el mercado está más atractivo. Entonces necesitamos un respaldo de que esta operación se va a honrar y es un depósito que sigue siendo de ustedes, les va a estar generando intereses, pero puede llegar a darse, puede ser que no suceda. Pero es bastante importante, digo, porque es una de las características que tiene este instrumento y puede llegar a suceder. Y, bueno, también dentro de, pues como veíamos de las recomendaciones, pues las estrategias para tratar de ser más eficientes en todo este tema de la planeación ya de coberturas, pues el principal también es no cubrir el 100%, tratar de tener un porcentaje a lo mejor un poco más bajo para, pues esto no se puede trasladar, si esto no se puede trasladar al cliente final. Pueden crear un portafolio con diferentes productos que sean cobertura parcial, total, como veíamos el caso de las gaviotas, nos dan una cobertura parcial, entonces no estamos limitados tampoco a solamente cerrar un tipo de productos. También podemos tener diferentes, tratar de diversificar
conforme acorde a lo que estén buscando, ¿no? La necesidad de cada uno de estos y cubrirse cuando el tipo de cambio esté dentro de su presupuesto. Esto es bien importante porque esto nos va a dar una mayor certeza o una mayor utilidad de cómo estamos utilizando las coberturas. Una cobertura no es para especular, no es para tratar de ganarle al mercado. Una cobertura es para dar certeza a nuestra tesorería, para que nosotros dejemos de lado el hecho de todo esto de la volatilidad, todos estos factores que pueden mover el tipo de cambio y nosotros poder tratar de enfocarnos en nuestra operación, tener una mejor planeación, poder tener un mejor costeo. Entonces, por eso buscamos que vaya acorde al tipo de cambio que esté dentro de su presupuesto para que sea un mejor uso de todo esto de las coberturas.